y él iba normalmente a los festivales nacionales de teatro mexicano. Entonces, no puedo decir unas fechas exactas, pero sí que iba y volvía. Hay en su revista Sach de Teatre, hay 3 números al menos dedicados al teatro mexicano, con obras de autores clásicos y contemporáneos de mexicanos traducidos al catalán. Tenemos Rashid 911, que hace referencia a lo de a la caída de las Torres Gemelas, y también tenemos obras de Emilio Carballido y de Luisa Josefina Hernández, que son autores de los 50. Porque él me dio clases en la preparatoria en Barcelona. Ah, caray. Pero nunca supe que nos reíamos mucho de él. Éramos muy malos, así cuando uno es jovencito es muy irreverente. Sí, cuentan, bueno, yo evidentemente... Pero bueno, después me hubiera enterado de que estuvo en México, me hubiera gustado saludarlo. Ya, no, sí estuvo itinerante, no se quedó tiempos largos, sino que iba a los festivales y regresaba. O sea, más bien era eso, ¿no? Uh-huh. Los festivales y regresaba. Ajá. Bueno, a mí un poco con el trabajo comparativo que tú haces, pero es una imagen muy superficial, claro. A mí me parece que el teatro catalán y el teatro mexicano, a pesar de ser tan diferentes, sobre todo si los comparamos con el teatro español, me parece que el teatro español es muy acartonado. En comparación con el catalán y el mexicano, que son mucho más irreverentes, cada uno en su estilo. Uh-huh. No sé si eso es cierto, ¿tienes esa imagen o no? Sí, de hecho, todos los estudios de teatro mexicano, hay un momento que en la primera mitad del siglo XX, habla de todo el esfuerzo que se hizo para despegar, alejarse del teatro español. Todavía en 1940 los actores se consideraban de reputación si ceceaban, ¿no? Y además todavía la dramaturgia de los 30-40 eran las mismas estructuras de comedia de enredos que estaban acostumbrados a escribir los autores españoles de aquellas épocas. Entonces, los primeros autores, a pesar de que ya habían cambiado al ambiente mexicano, o sea, las obras eran mexicanas, escritos por mexicanos en ambientes mexicanos, la estructura era completamente española, y sí. Entonces, luego ya llegó el teatro Ulises, el teatro que justo empezaron a buscar las vanguardias y tal, y esos fueron los que permitieron romper con la herencia acartonada, porque sí, es verdad, era acartonada. Uno tiene que incluso hubo muchos refugiados, exiliados, republicanos, actores, uh-huh, españoles fundamentalmente, que trabajaron después en el cine y en el teatro mexicano, pero pues de ideas políticas eran muy avanzadas, pero su teatro, la impresión que tiene su teatro es que es de lo más conservador, ¿no? Pero, bueno, tenemos... Es interesante el momento en que entran en contacto el teatro catalán con el teatro mexicano, que me parece que son diferentes. Sí, digamos que es muy curioso. Con esta investigación uno puede decir el teatro mexicano es hijo del teatro español, y es innegable. Pero parece que somos hijos adoptivos inconscientemente. Es como esa tía que te cuidó de chiquito, que tú no te diste cuenta que te educó y cuánto te influyó. El teatro catalán tiene eso con el teatro mexicano, y que creo que tienen puntos escondidos que hay que sacar, que creo que es lo mismo que pasa con lo de las imágenes que están en México a través de los siglos, que son ilustraciones, o sea, cuando me lo dijo usted, porque claro, yo como mexicano tengo México a través de los siglos, en algún instante de mis padres está... Sí, o sea, como uno de los rasgos de reputación de una casa es que debe estar México a través de los siglos, ¿no? Y que las imágenes son catalanas. Y uno dice, ah, caray, ¿no? Y yo creo que justo, por ejemplo, mucho de la experimentación teatral mexicana se debe, por ejemplo, hay mucho, sobre todo también intercambio en cuanto a escenificación. Fabia Puigcerver, la dirección de José Sanchís y la escritura de José Sanchís, muchos más, que ahora no diré, que sí provocaron estos cambios que evitaron que el teatro se quedara en ser realista, ¿no? En el teatro mexicano. Pues adelante con tu investigación. Gracias. No sé. Muy interesante. Ya. Yo estaba muy contento bueno, ya que estoy aquí ahora y tengo aquí a la... yo estaba contento de ver estas imágenes de Elvira Elías. Y no sabe usted si ellos participaron en estos libros libros del Rincón, porque yo tengo la impresión de que hay ilustraciones
parecidas del Cocuyo y la Mora, bueno, cuentos mexicanos, pero con estos rasgos no. Porque esta idea de porque me gustó mucho esa imagen de un trazo, un solo color que es negro, el blanco del papel y un solo color. Un solo color junto con el negro, sí, y consigue muchos efectos. Solo van a 2 tintas, pero consigue una cantidad de efectos. Solo van a 2 tintas por pobreza, por economía, por economía, porque resulta mucho más barato editar así, pero en cambio el resultado que consigue es muy efectivo, muy efectivo. Sí. Yo no lo sé, yo sé que ella ilustró sobre todo literatura infantil. Sí, sobre todo literatura infantil, y he visto muchas cosas, pero esto no. Claro, no, le comentaba porque... Y el tema de México, en este caso de Abans del Alba, es único, es singular, ¿no? Sí, sí. Es como un paréntesis en su obra, ¿no? Sí, no, es que a ver, lo que me llama mucho la atención es como la sensación de sincretismo que habíamos hablado antes, sí. De que como que esta idea de economía que podría ser como un cliché catalán, ¿no? De la reducción de recursos, pero que al mismo tiempo el trazo es muy detallado, que creo que me parece un punto interesante para enfrentar a niños con trazos tan complejos, ¿no? A mí me parece realmente un trabajo muy interesante, porque no es una cosa arqueologista, digamos, lo que ella hace. Por supuesto que reconoces ciertos símbolos, ¿no?, prehispánicos, sí. Las grecas, entonces, sí. Pero no es... Y a veces recuerda mucho, bueno, a los mandalas orientales, y recuerda mucho las máscaras del Nepal, por ejemplo. O sea, parece que tenga conexiones, que también hay teorías, ¿no? Del Pacífico y América hay teorías, pero recuerda todo un simbolismo que es entre oriental y en cambio maya. La última imagen que nos ha mostrado parece hindú. Sí, hay un momento que tiene detrás como un aura, los dos abrazados, y es muy hindú. Sí, es muy hindú. No sé si es que para ella era exótico y por lo tanto lo fundía, o bien porque realmente ha encontrado conexiones, ¿Por qué? Bueno, los primeros europeos que en el siglo XIX empiezan a ilustrar las zonas arqueológicas que van descubriendo, estoy pensando sobre todo en Waldeck, pues también hacen unas ilustraciones que son como más orientales, que realmente, pero bueno, es una interpretación. Es una interpretación. Sí, no. Está bien, se les ha criticado mucho, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a ellos les sugería estas imágenes, ¿no? De los príncipes mayas, sentados así, en esa posición un poco como, ¿no?, oriental, las mandalas, ¿no? Hay realmente un estudio de fondo que incluso en el color, en los tonos de color que ella escoge, entonces parece que sí que tenga pues una buena lectura, que se ha empapado de dibujos mayas y buscando siempre esta dignidad de lo que significa un libro sagrado, ¿no? De lo que significa un libro mítico, cuando es un dibujo totalmente infantil. Pero parece que haya esta actitud, ¿no?, de querer darlo dignamente. No habría que preguntárselo a los niños. ¿No? El libro tuvo muchísimas ediciones, muchísimas, y representaba pues un cuidado extraordinario en la parte didáctica, en la parte del texto, en la parte de la ilustración, tal. Bueno, de David a mí me interesa mucho esa idea de que los catalanes paramilitares son malísimos, ¿no? Porque son demasiados indisciplinados. Por eso, pero para milicianos fueron geniales, ¿eh? Como milicianos. Sí, o sea, sí tienen arrojo, tienen valor, pero que no los vayan a encorsetar, ¿no?, en una disciplina militar, o sea, eso no funciona, ¿no? Entonces, estoy pensando en el siglo XVII, por ejemplo, cuando Juan de Palafox va a embarcar hacia Italia y pasa por Cataluña, también dice, bueno, son gente muy aguerrida, son gente muy valiente, ¿no? Pero sí, son unos indisciplinados, o sea, no utiliza esa palabra, pero, o sea,
son gente valiente, son gente arrojada, ¿no? Pero no, digamos, tienen esa disciplina militar, les gusta ir por la libre. Pero también a nivel comercial encontré una cita de, me parece que es Florida Blanca, creo que lo dice, que no sirven para comerciantes por eso mismo, porque van son muy frugales. Yo me encontré esa frase, que son muy frugales. También se dice. Claro, porque van además, exacto, en vez de quedarse en el puerto esperando que se descargue el barco si llegaban a Montevideo y se tenían que esperar 10 días, alquilaban otro barco, se iban a Brasil, volvían, y entonces lo he encontrado que a diferencia de los vascos y de los gallegos, ellos eran los que iban más por faena. Pero en ese sentido también van a la suya, ellos hacen y se deshacen. Pero sí, a nivel militar, social, de cualquier forma, se destacan por eso. Y esto que decías de la autopercepción, ¿no? Que podrías ahondar un poco más cómo se autopercibían desde la mirada del otro, ¿no? Claro. En estos combates, pero también si encontraste algún documento donde ellos se describen a sí mismos. Lo encontré para los otros. Los otros, bueno, más que ellos, son los que los describen. Los grupos de sabotaje dentro de la ciudad, el grupo de Sentenac y de Estevillac, ellos se perciben como una unidad. Vuelvo a repetir, pese a que se llaman de la Unión, por unión de criollos y de españoles, ellos son el grupo de los catalanes, además identificados por notas del Cabildo. El grupo de los catalanes, fueron a hablar los catalanes, y ellos se perciben como también la cabeza y separados. O sea, hay una conciencia de que son catalanes, no en el sentido independentista, evidentemente, pero sí se sientan como una nación. Como estas palabras polisémicas, pues ellos se sienten la nación catalana. Es más, lo de los comerciantes que dicen nosotros catalanes, y en la bandera sale la bandera de Castilla, pero luego también la catalana. Y una CV que nunca entendí qué era. Y luego me parece que también salían los uniformes, pues no sé si de los primeros Mossos de Escuadra, los Mossos de Liana, creo que se llamaban, algo así. Sale una CV que nunca se ha sabido qué es no lo han sabido encontrar, pero ellos son los primeros que se erigen, o sea, son autoconciencia, más autofinanciados, autotodo, o sea, no, siempre lo escriben, nosotros que nos autofinanciamos, que no hemos hecho gasto al rey, que no, y siempre como nosotros en comunidad. Viladerbo tiene una vida interesantísima, su hijo es el que hizo es uno de los primeros que también traen doctores. Su hijo me parece que es el que montó un psiquiátrico, el primer psiquiátrico de Montevideo, algo así también, o sea, de hospitales, son gente también con muchas inquietudes. Y lo de la autopercepción, sí, yo siempre he encontrado que ellos se definen como catalanes, excepto Alsina y Vergés, que justamente Gabriela hizo la tesis, que él es uno de los catalanes que se sale. Él dice, no, yo a mí estas cosas de petit comité, no. Él está en las milicias, además en las urbanas, las que no sirvieron. Digamos, eso es como una hipótesis de tu... Sí, la hipótesis es que la diferencia entre dos, y encima él, Alsina, habla de los catalanes como, bueno, estos que se juntan. Y en cambio ellos no tienen ningún problema en apellidos totalmente catalanes. Juntarse y formar eso y ser los primeros que se ponen delante. Pero sí, lo de la autopercepción lo voy encontrando cada vez más. Es esa sensación de nosotros vamos y somos ciudadanos. Usted diga lo que diga, da igual, yo soy ciudadano. Ahora sí que lo extrapolo un poco a la actualidad, pero en el sentido de nosotros sabemos nuestras leyes y nosotros nos mantenemos en nuestras 13. Bastante curioso. ¿Alguna otra cuestión? Ya estamos muy cansados. Damos por concluido la jornada de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 10 de la mañana. Empezamos... Lo que pasa que sí, yo les pediría que 10 menos cuarto por lo menos, para poder empezar puntual, porque después hay una reunión y bueno, 10 menos cuarto aquí y arrancamos a las 10. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Nos vemos más aquí. Sí, la veo, sin decir, hay una academia catalana. Exacto. Como ir estudiando. Claro, todas estas cosas, hay muchas palabras en Uruguay, un río, el río Miguelete. Claro, de los Migueletes, que es una formación.
tienen palabras catalanas. Capicúa es catalán. Capicúa. Yo lo vi escrito como... Yo hasta ahora, como me estás diciendo, Claro, en el caso cuando una palabra la tienes totalmente... Eso son esas cosas, sí. Aparte alguna apellido que me suena... Fono, Farun... luego de repente, no, espera, es que se han... Sí, somos como... No, porque no se está todo fuera. Está bien. Claro, no por la relación también que estás todo y la relación con ella, que sería fácil también tirarte de sí, sí. Sí. Es el poder. Ya tenemos 2 de 5. Después lo cambian por 2 de 5, digo. Después lo